Entonces, dando inicio. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo. Muchísimas gracias a todos los que se conectan. Por acá, bueno, un saludo. Disnair Pinto, de la Sociedad Venezolana de Geólogos. Eh, bueno, por supuesto, un gusto estar acá a nombre representando pues hoy a ambas sociedades en la conferencia mensual del mes de mayo, ¿no? En esta sinergia que estamos haciendo de un grupo de tres conferencias, nuevamente lo digo, sinergia entre la sociedad Brava, venezolana, ajá, diga, brava, entre la Sociedad Venezolana de Ingenieros brava. Geofísicos y la Sociedad de Venezolana de Geólogos. Um, bueno, un momento, por favor. Sí. Bueno, entonces, sí, el día de hoy, por supuesto, tenemos una importante ponencia. Sí, por supuesto, queríamos agradecer, por favor, a todos los que por favor, mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. Eh, Gracias a todos los que se han conectado, como decía hace un momento, por participar en esta conferencia del mes de mayo. Esta ponencia, como conocerán y ya verán acá todos los que conectaron, lleva por nombre Gravimetría como método complementario para el estudio del orogen andino. Ya hemos dicho antes, como ya conocen, esto pertenece al proyecto GIAME, es el proyecto pues, de Geociencias Integrales de los Andes de Mérida. Y bueno, por supuesto, en este caso, es una conferencia pues, muy importante que va a ser impartida por el magíster Francisco Araujo, que nos acompaña el día de hoy, ¿no? Ah, Importante decir, bueno, en un momento vamos a presentarlo, vamos a dar una breve introducción sobre algunas de las actividades en las que estamos actualmente en las sociedades que estamos hoy día presentando esta conferencia. Sí, recordar que todos los videos y conferencias se encuentran disponibles en el canal de YouTube. Todas estas conferencias mensuales de la Sociedad de Ingenieros Físicos se encuentran disponibles en el canal de YouTube de la sociedad. Allí está el link, ahí está la forma como pueden encontrar estas conferencias. Eh, Igualmente, por supuesto, es importante decir que estas conferencias, en cuanto a estas conferencias que estamos haciendo en Sinergia, también las vamos a tener disponibles en el canal igualmente de YouTube, pero de la Sociedad Venezolana de Geólogos, al igual que todas las conferencias que hacemos allá, que le llamamos de conferencias, ¿no? Um, sí, antes de pasar a este punto, quiero resaltar o recordar que a este próximo mes, dentro de este ciclo de conferencias que estamos haciendo entre las dos sociedades, la próxima conferencia o la conferencia del mes de junio va a ser, tiene fecha ya, en próximos días van a ver el flyer publicitario en todas las redes sociales de ambas sociedades y bueno, la del próximo mes va a ser el miércoles 19 de junio. eh, si no me equivoco, va a ser 2:30 horas de Venezuela. El ponente igualmente magistral, dentro de este mismo marco de las conferencias que tienen que ver con los Andes de Mérida, entonces va a ser el ponente Fernando Mazuera Rico. La conferencia lleva por título Estructura de los Andes de Mérida a partir del análisis de perfiles sísmicos y datos sismológicos. Repito, este flyer lo van a tener disponible en próximos días todas las redes sociales y va a ser difundido también, por supuesto, a través del email masivo que se difunde en las redes sociales. Un momento, por favor. Eh, por ahí con el micrófono abierto, pero no. Bueno, um, bueno, eso por esa parte. Entonces, bueno, atentos que el 19 de junio va a ser la siguiente conferencia. En estas mismas actividades de sinergia, es importante decir que como próximas actividades, en el caso de la Sociedad Venezolana de Geólogos, la siguiente actividad, bueno, pues, estamos haciendo conferencias mensuales igualmente a partir del mes de julio y agosto, cada una de las sociedades, nuestras actividades particulares. Y bueno, la próxima actividad importante en la que está trabajando la Sociedad Venezolana de Geólogos, que estamos trabajando en la Sociedad Venezolana de Geólogos, es la organización de las próximas jornadas, hacemos jornadas venezolanas de petróleo y gas 2024. Va a ser un evento que va a tener una duración de 2 días para un total de aproximadamente 25 ponencias, 4 charlas magistrales. Ya hay unas cuantas empresas patrocinantes que confirman ya su participación en el evento. Después ya esa exploración y producción, por ahí están empresas como Carlos 4 que van a estar en nosotros, Repsol Venezuela está por confirmar, empresas de servicios como Servolab, y tenemos un par de operadoras más que hacen vida en Venezuela
que están por confirmar también su participación. Ya para ir introduciendo el tema como tal de la conferencia, recordar que este proyecto, pues, recordemos esta presentación, como decíamos, es parte del proyecto de Geociencia Integral de los Andes de Mérida. La conferencia de hoy, como ya sabemos, trata sobre gravimetría y esto es un poco, pues, algunas de las presentaciones o publicaciones que se hicieron. Y ya como introducción, pues, a la conferencia, queremos una breve presentación para nuestro ponente, que como ya lo decíamos, Francisco Araujo. Él es egresado, licenciado en física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Francisco además tiene una maestría en geofísica en la Facultad de Ingeniería de la misma casa de estudio, de la misma universidad, y actualmente es candidato doctoral de la UCB también. Francisco ha trabajado desde el año 2004 en la gerencia de exploración de PDVSA INTEBER, en el área de geofísica, en técnicas de interpretación, participó activamente en gravimétricos y sísmicos para el proyecto GIAME y actualmente, como ya decíamos antes, realiza su tesis de grado en esta área, ¿no? Entonces, bueno, sin más aquí que hacer referencia en este momento, los dejamos con Francisco. Voy a cerrar acá, Francisco, para darte el acceso, por favor, bueno, puedas compartir tú la pantalla en cuanto entonces. Y bueno, bienvenido, Francisco, nuevamente. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disposición para compartir con nosotros el día de hoy. Eh, Buenas tardes, mi nombre es Francisco Araujo. Eh, yo trabajo en el área de métodos potenciales, gravimetría, magnetometría. Eh, Participé en el proyecto GIAME, uno de los proyectos que trata de estudiar el orógeno andino. Y bueno, fue una experiencia muy bonita. Hubieron varias instituciones allí inmersas, trabajando en todo lo que es los Andes de Mérida o los Andes venezolanos. Entonces, bueno, ahorita pues estoy trabajando en mi tesis de grado, he tenido algunos resultados y bueno, ahorita les voy a hablar por lo que es básicamente la presentación que no es tanto parte de resultados, sino es todo lo que hicimos y la parte operacional del proyecto GIA. ¿Por qué? La ponencia es titulada La gravimetría como método complementario para el estudio del orógeno andino, marcado en el proyecto Geociencia Integral de los Andes de Mérida, GIAME. Es un paisaje de allá de los Andes. El objetivo de la presentación es realizar el estudio geodinómico de los Andes venezolanos a través de diferentes, este es el objetivo de GIAME, de diferentes métodos de la geofísica, sísmica de reflexión, sísmica de refracción, profunda, métodos gravimétricos, magnetotelúricos, con la finalidad de entender la evolución tectónica de los Andes y sus implicaciones en los eventos sísmicos del occidente del país y su relación con las cuencas petrolíferas del oeste del país. Entre eso está la cuenca del lago Maracaibo, la cuenca de Falcón y la cuenca de Barinas Apure. El orógeno andino tiene muchas incógnitas, o sea, hay sísmica, pero a ambos flancos, sísmica de reflexión a ambos flancos de los Andes de Mérida, en la cuenca de Barinas Apure, en la cuenca de Maracaibo, hay sísmica de reflexión, como se dice, en gran cantidad, pero sobre los Andes nosotros no tenemos ningún tipo de estudio o sísmica que me ayude a investigar lo que es el orógeno andino como tal. Entonces, bueno, esto fue un esfuerzo en conjunto de varias instituciones para tratar de entender los Andes de Mérida, tratar de entender el sistema montañoso como tal. El contenido de la presentación viene dado por la introducción, los principios físicos en los que se basa el método gravimétrico,
datos gravimétricos disponibles, levantamientos gravimétricos realizados, control de calidad de los datos, integración de los datos gravimétricos. En esto se va a ir una gran parte de la presentación porque yo lo considero que es bastante importante. Procesamiento de los datos gravimétricos, procesamiento de primer y segundo orden, resultados e interpretaciones. Voy a tener o se van a presentar los mapas de anomalía de Hugger del occidente de Venezuela, mapas regionales y mapas residuales, interpretaciones y finalmente las conclusiones. Bueno, el principio físico el que se basa el método gravimétrico es sencillo, es la ley de Hooke, es la elongación de un resorte en presencia de un campo gravimétrico. A mayor campo gravimétrico, pues mayor elongación. Este es el principio físico de los gravímetros relativos. Por ejemplo, el que estoy presentando aquí en la pantalla es el gravímetro, la costera Romberg, que todos lo conocemos de la universidad, ¿vale? Lo que hemos estudiado geofísica. El que está a la derecha es el gravímetro CG5, es uno de los gravímetros más nuevos que tenemos. Y bueno, en la parte inferior pues tenemos lo que es o sea, lo que se basa el método. Cuando hay mayor, cuando el basamento está a menor profundidad, pues la elongación del resorte es mayor. Ahorita, por supuesto, no es un resorte como tal, si son cristales de cuarzo, y la tecnología detrás de esto pues es bastante complicada. También tenemos aquí el gravímetro que está, el gravímetro absoluto A10. Este es un gravímetro que se mide, este mide la gravedad absoluta, no mide la gravedad relativa, y se basa en la caída de una masa en presencia del campo gravimétrico, estudiando o calculando el T, que es lo que se da, puedo saber cuánto es el campo gravimétrico absoluto. Esto es la regla gravimétrica nacional. Esta regla gravimétrica viene desde los años 60, los años 70. La regla gravimétrica nacional pues está compuesta de diferentes monumentos o VM, donde cada uno de esos VM pues tiene su gravedad asociada y es la que utilizamos, gravedad absoluta, pues es lo que utilizamos para hacer las medidas con los gravímetros relativos. De aquí, de esta red gravimétrica, uno se amarra con los gravímetros relativos para poder hallar la gravedad absoluta o gravedad observada de cada una de las estaciones. Aquí en color rojo vemos la densidad de estaciones gravimétricas en el occidente del país. Estas estaciones más o menos es una compilación de los años 60, 70 hasta los años 2005, 2007. En algunos casos, pues es numerosa la cantidad, hay una buena distribución, sobre todo en lo que es la cuenca del lago de Maracaibo, y hacia el sur, en la cuenca Barinas Apure, hay una distribución más o menos importante. Aquí quisiera hacer un paréntesis o llamar la atención, sobre todo los que nos dedicamos a este método, o las nuevas generaciones que están por allí, o sea, que es que en la parte central, en la estación Caño Amarillo, allá en Caracas, en la estación del metro Caño Amarillo, está la estación Santa Inés, sitio que, bueno, todos hemos pasado por allí, y se midió un valor de 978,065 para la gravedad, el valor que está allí, y ese es un valor que está errado. Desafortunadamente, los que se dedican a este método, pues se dieron cuenta, está equivocado, vuelve a aparecer como bien y después vuelve a aparecer como mal. O sea, pero este es el valor que está por exceso. Llamo la atención en esto porque muchas de las estaciones gravimétricas están amarradas al valor 978,065 y muchas de las estaciones del occidente del país, de la red gravimétrica nacional, están todavía amarrados a ese valor 978,065, un valor errado. El valor correcto es 978,052, que lo doy acá. Y entonces, bueno, eso ha traído que los levantamientos, unos estén amarrados a valores, eso se llama la regla gravimétrica nacional del año 70,
de los 50 a los 70, y después de los 70 en adelante, la gente que se dedica a la agrimetría se dio cuenta que el valor estaba errado y el valor correcto era 978,051. Eso ha traído como consecuencia de que hay una mezcolancia de levantamientos, unos amarrados al 978,051, otros amarrados al otro valor, y eso me ha perjudicado el método porque están a diferentes datos. Entonces, por eso es que se dice que uno trata de homologar los valores gravimétricos a los años 70 en adelante. Estos datos que yo veo acá, que están en diferentes colores, que de los cuales les voy a hablar más adelante, están los levantamientos Tucuré-Carora, el levantamiento de Falcón, de Mantecal, de Cojedes. Estos son levantamientos que se han hecho en los últimos años. Aquí también podemos ver las medidas con el gravímetro A10, el gravímetro absoluto. Estas medidas se hicieron en la estación Saint-Aigné, que es la estación base, pues la estación de orden cero, y es la estación en la cual nos basamos casi todos los que trabajamos con gravimetría. Allí tenemos la gente de Brasil, que son los que tienen el gravímetro absoluto, la gente de la Universidad de San Pablo, midiendo el valor correcto de gravedad. Allí tenemos a la profesora Nuri vigilando de que todo esté bien. Eh, este, el proyecto GIAME, bueno, como hablé al principio, se planificaron una serie de perfiles sísmicos de refracción. Las líneas que se ven en diferentes colores, por ejemplo, el color verde es zona 1, el color amarillo es zona 2, el color azul es zona 3. Son diferentes levantamientos que se planificaron para hacer gravimetría allí, y una gravimetría que estuviera homologada a los valores correctos. O sea, eso es lo que se estaba tratando de hacer en el occidente del país, y que esta gravimetría me acompañara y me complementara en los estudios de sísmica de refracción. Entonces, esto es más o menos lo que se planificó para el proyecto GIAME, tanto de sísmica de refracción como de gravimetría. Allí en esa lámina podemos ver otro gravímetro que es el CG3. Ese es un gravímetro que tenemos acá. O sea, sí, se ve la línea. Lo que pasa es que lo estoy haciendo desde el celular y entonces tengo que tener cuidado. Ese es el gravímetro CG3. Aquí tenemos el gravímetro CG5. Y acá tenemos las estaciones base, que son estaciones de la red geodésica nacional, para tener alta precisión en altura. La gravimetría necesita valores exactos de X y Z, sobre todo en la altura, que me afecta muchísimo los valores de gravedad. Si yo adquirir un dato gravimétrico, el gravímetro tiene que dar mis valores correctos, y la parte de posición X y Z tiene que ser muy exacta también. Entonces, bueno, esto ha sido, este, ha implicado bastante trabajo. Bueno, voy a ver cómo quito esos colores amarillos. Correcto. Aquí el proyecto KIEME se dividió en varias zonas. Por ejemplo, a esta se le llama la zona 2, que es la parte correspondiente a la cuenca de Falcón. Están los puntos amarillos, o las líneas amarillas, son las estaciones gravimétricas. Son 442 estaciones que se adquirieron allí. En color verde está la zona 1, que es la zona cercana a Cojedes, San Fernando de Apure. Tenemos 465 estaciones, se adquirieron allí para la zona 1. Aquí veo en color rojo, por ejemplo, la zona 3, se adquirieron 558 estaciones. Y también, bueno, tengo los perfiles que voy a hablar un poquito de ellos más adelante, y estos son el número total de estaciones que se adquirieron para el proyecto GIAME, que fueron 2.502 estaciones. Eh, es bastante, o sea, son bastantes estaciones para un proyecto
en el cual lo hicimos en un año, año y medio, y bueno, estas son las estaciones que se adquirieron en cada una de las zonas. Una vez adquirida, se pasó a la etapa del procesamiento, pero antes, la altura de estas estaciones es elipsoidal, eso es importante tenerlo presente. Luego de haber adquirido las estaciones, en ese momento teníamos el apoyo del doctor Denis Briscoe de la Universidad de Brasil, de San Pablo, Brasil. Él es el custodio del equipo de gravímetro A10 y él es quien se encarga de la parte geodésica. Todos sabemos que la geodesia por ejemplo, y la geofísica en gravimetría van agarradas de la mano hasta cierto punto, donde, bueno, unos después se separan. La geodesia hacer sus cálculos de ondulaciones del geoide y, por supuesto, la geofísica, pues, hacer estudios más que todos exploratorios con el dato gravimétrico. Él utiliza un algoritmo y entonces, después que teníamos las estaciones ya adquiridas, utilizó un algoritmo para ver los posibles errores que tengamos allí. Él habla de unos 60, 70, 80 errores en las estaciones. Estos errores vienen asociados, bien sea al gravímetro, bien sea la altura de la estación que estaba mal para ese momento. Y bueno, nos prestó esa colaboración. Luego nosotros, en Intevec, realizamos otros algoritmos para tratar de detectar estos posibles valores anómalos o errores que teníamos allí. Aquí estos algoritmos se basaban en las diferencias de altura y en las diferencias de gravedad. Eso tiene que tener cierta coincidencia, tiene que cumplir ciertos valores en matemática para ver si la estación está mal o está bien. Bueno, una vez que hicimos el algoritmo y se hizo el control de calidad y obtuvimos más estaciones que estaban erradas, o sea, estaciones que tenían problemas como tal. Esto es parte del control de calidad que se le hizo a los datos del proyecto Guíame. Para la zona de Barquisimeto, San Juan. Allí vemos que hay ciertas estaciones con ciertos problemas, a veces por el equipo. Esos equipos, al moverse mucho en campo, pues las vibraciones y todo lo que esto conlleva, pues dan valores errados y otras cosas son cosas de altura. Sin embargo, ahora sí estamos trabajando con unos valores de gravedad homologados. Por ejemplo, aquí tenemos la zona 1 antes del reprocesamiento, la zona 1 después del reprocesamiento, y vemos que obtenemos un mapa mucho más limpio. O sea, las estaciones que tenían problemas, no se volvieron a medir. Bueno, en algunos casos sí, en otros casos tratamos de ver cuáles eran los problemas asociados. Y bueno, la figura del lado derecho, vemos una gravimetría que no tiene mucho más limpia, que no tiene los errores como los artefactos matemáticos que aparecen del lado izquierdo. Aquí tenemos la zona 3, también se hizo el mismo control de calidad. Si vemos las dos superiores, bueno, aquí dice anomalías detectadas por el programa brasileño. Aquí las anomalías detectadas por el algoritmo realizado. Y en la parte inferior, pues tenemos, luego de realizar el control de calidad y realizar el procesamiento, para ver que obtengamos un mapa de anomalía de Weir acorde con la geología y no acorde este, con que tenga errores matemáticos. Bueno, ese trabajo se hizo para la zona 2, se hizo también, o sea, después todo mejora después del procesamiento. Con el algoritmo detectamos las estaciones anómalas. También estos son los perfiles sobre los cuales, estos son los perfiles sísmicos sobre los cuales se hizo gravimetría también para hacer el trabajo en conjunto. Allí también aparecen ciertas estaciones anómalas en el perfil 2.
detectamos que posiblemente sea el equipo CG5 el que tenía el problema. Pues. En algunos casos hay que eliminar la estación gravimétrica porque, bueno, no hay forma ni manera. La forma sería volver al campo, pero a veces volver al campo es bastante problemático. Bueno, aquí tenemos el mapa de anomalía de Bouguer ya sin artefactos. Sin embargo, hay muchos parches blancos, hay muchas zonas donde no hay estaciones, pero esta es una anomalía de Bouguer que estaría sin errores, pues sin errores de homologación y sin errores de altura o errores en la lectura del gravímetro. Bueno, aquí se hace una comparación. El del lado izquierdo es el mapa correcto y del lado derecho es uno de los primeros mapas que obtuvimos con problemas. Pero bueno, a la final, pues el del lado derecho es el mapa correcto. Sin embargo, para tratar de eliminar esos espacios en blanco, para tratar de tener una mejor distribución espacial, decidimos incluir, por ejemplo, el proyecto Tupure Carola, que son las estaciones que están en azul, que es un levantamiento que realizó Fumbices en conjunto con INTV para los actos de años 2007-2008, donde yo participé y fue bastante trabajoso. Afortunadamente, este levantamiento no tenía los errores de homologación. Por casualidad nos amarramos todos a valores correctos de gravedad y bueno, las estaciones que están en gris son estaciones que en un principio decidimos integrarlas también, que son estaciones de la base de datos vieja. Entonces, bueno, allí hay otra serie de problemas también entre lo que es las medidas nuevas de altura, por ejemplo, se miden con una altura elipsoidal y las estaciones gravimétricas viejas se medían con una altura ortométrica. Eso puede dar errores también porque la diferencia entre la altura elipsoidal y la altura ortométrica depende de la ondulación geoidal, que en partes del occidente puede llegar hasta los 40 metros. Una diferencia entre la altura ortométrica y elipsoidal puede dar 40 metros y eso me introduce errores allí también. Bueno, después de nosotros tratar de ver, por ejemplo, los valores que habíamos adquirido, también hicimos control de calidad, también los valores de las estaciones gravimétricas nuevas se compararon con los DEN y los valores que se obtuvieron entre los modelos de elevación digital de 30 metros con las estaciones con nuestras estaciones son valores que van de entre -1 y 4 metros, son accesibles, pero no voy a introducir tanto error si tengo este tipo de diferencias entre las alturas. Bueno, finalmente una vez superado el control de calidad, se pasó a hacer el procesamiento gravimétrico. Esta es una nueva tendencia mundial, donde las correcciones son hasta segundo orden. Hay una corrección atmosférica que antes no se hacía. La presión atmosférica influye sobre el valor del valor de la gravedad observada. El cálculo de la gravedad teórica, por cierto, corrección deriva también se le hizo, corrección de marea, corrección por altura. Todos sabemos que la gravedad depende de la altura. Hicimos corrección hasta segundo orden, corrección de Bouguer, corrección topográfica y finalmente, bueno, la anomalía de Bouguer es la gravedad observada menos todos esos términos que tengo allí. El objetivo es obtener los contrastes laterales de densidad de estructuras presentes en el subsuelo. O sea, yo no quiero la influencia de lo que son montañas, de lo que son valles. Yo quiero es la anomalía asociada a las estructuras presentes bajo la cota cero. Eso es lo que quiero obtener como geofísico. Allí yo veo el mapa de anomalía de Bouguer, refleja los contrastes laterales de densidad bajo el subsuelo. Y este es el mapa de Bolivia de Uber, bueno, por supuesto del occidente de Venezuela. Los colores azules o colores fríos están asociados a alto espesor de sedimento y los colores rojos a violeta están asociados a altos de basamento en un 80-90%. Ahí minería, por ejemplo, no es tan así, pero en exploración petrolera, pues es más o menos lo que se tiene en mente cuando uno ve un mapa de esto. Aquí, por ejemplo, esto va de -132 miligales hasta 102.
donde el mayor mínimo está asociado con la cuenca del lago Maracaibo. Vemos que el color azul es bastante fuerte y eso me dice por un lado que el espesor de sedimentos allí es bastante fuerte y, por ejemplo, en la cuenca Barinas Apure, que es la que tenemos del lado sureste de los Andes, el color pues no es tan intenso, el espesor de sedimentos es menor. También, por ejemplo, en lo que es aquí, donde está la FBS, es Cuenca de Falcón, y ese alto gravimétrico no es un alto debido a basamento, sino es un alto debido a un acortamiento de la corteza. Eso, bueno, se ha estudiado con sísmica de refracción y entonces se ha avalado, por un lado, que Mojorovic está más superficial, el manto está más superficial y me da ese máximo que tenemos allá, ahí. Y del lado superior de la línea amarilla tenemos el surco Urumaco con una expresión bastante, o sea, eso allí están los campos perla, están campos de interés petrolero. Otra de las cosas que acostumbramos a hacer en gravimetría es, déjame quitar el color amarillo allí, que acostumbramos a hacer en gravimetría es hacer la continuación de campo hacia arriba. La continuación de campo hacia arriba no es más que un filtro que me elimina las longitudes de onda corta y me resalta las longitudes de onda larga o baja frecuencia. Fíjense que por ejemplo, este, por ejemplo, es el mapa de anomalía de Bouguer y el siguiente es la continuación hacia arriba de la anomalía de Bouguer, continuado 15 kilómetros hacia arriba. Voy perdiendo la expresión de las cuencas. Por ejemplo, si veo la continuación de campo a 25 kilómetros, que es esto que tengo acá, yo voy viendo, por ejemplo, que en el surco Urumaco, que está allá arriba, cerca de la península de Paraguaná, como US, surco Urumaco, ya la expresión la voy perdiendo a medida que yo me voy alejando de la Tierra. O sea, yo me voy alejando como en una nave espacial y entonces voy perdiendo el detalle de las anomalías superficiales y me voy quedando con las anomalías profundas. Luego se hace una continuación para 35 kilómetros y igualmente ya el surco Urumaco casi pierde la expresión, la cuenca Barinas Apure también, la que está hacia el sur, que está como ABB, en la cuenca Barinas Apure, y va perdiendo su expresión como tal. Sin embargo, la cuenca del lago Maracaibo todavía tiene cierta expresión allí. Ya, por ejemplo, para una continuación de 50 kilómetros, se pierde bastante casi todas las cuencas y posiblemente yo lo que estoy viendo allí es Caribe, la placa Caribe, que es una placa, bueno, que está bastante profunda y me está afectando el noroeste de Venezuela, de la parte norte. Sin embargo, la cuenca del lago de Maracaibo todavía contiene una cierta contribución que posiblemente eso me está indicando que esta anomalía está asociada a fuentes profundas, posiblemente 15, 20 kilómetros. Bueno, por ejemplo, este es un mapa residual. Este es todo lo contrario a lo que estábamos hablando del mapa de la anomalía de Bouguer. Se le resta la contribución regional, se le restó la contribución regional de los 15 kilómetros y restando esto me queda este mapa residual y ya en el contexto petrolero, en el contexto de exploración, pues este mapa ya me indica que hay ciertas estructuras allí de interés, y por supuesto me sigue dando el mínimo fuerte al sur de la cuenca del lago de Maracaibo. Veo la cuenca Barinas Apure, la depresión del Táchira, que se comparte con el lado colombiano, la depresión del Táchira parece ser más profunda allí del lado colombiano, y aquí veo también las diferentes estructuras, por ejemplo, el Graben de Mantecal,
que está acá. Aquí tengo su cuenca de Guarumen. El por ejemplo, acá en la cuenca de Falcón me sigue afectando, a pesar de que hago el residual, me sigue afectando lo que es la Mojorovic, me sigue afectando lo que es la cuenca como tal. Y aquí tengo lo que es el surco Urumaco, que da una expresión bastante fuerte. Y bueno, aquí en esta zona pues tengo el bloque de Trujillo, limitado al este por la falla de Valera, al oeste y al este por la falla de Boconó y al norte por la falla de Ocancón. Entonces estas son expresiones más superficiales que me estarían afectando el occidente del país y las diferentes estructuras con interés exploratorio. Aquí vuelvo a colocar el mapa de anomalía de Bouguer porque aquí hay algo interesante de ver. Por ejemplo, eh, lo que es la falla de Boconó, más o menos ubicada donde está la línea amarilla, el mínimo gravimétrico de la cuenca del lago de Maracaibo termina en esa falla, no continúa, o sea, la falla de Boconó, al parecer al limitarla hacia el este y hacia el noreste, está la falla de Valera, que parece también que está limitando ese mínimo. Eso es interesante desde el punto de vista geofísico, porque eso me dice que estas fallas limitan ese mínimo gravimétrico. De alguna forma, hay una relación entre ellas, según Fumbisi, Pepe por allí de Esteves, me dice que la profundidad de los sismos asociados a la falla de Boconó y la falla de Valera, en un caso máximo llegaría a 20 kilómetros. Entonces me dice que ese mínimo estaría asociado a fuentes de 20 kilómetros, o sea, no estaría más profundo. Esa es una de las conclusiones que uno puede sacar de allí de la expresión espacial de lo que es el mínimo del sur del lago de Maracay. Bueno, continuando, ahorita le voy a hablar de una idea del profesor Audemars, y que trata acerca de la cinemática de la falla de Boconó. Entonces, para eso uno se basa en lo que es la ubicación de los grábenes y la separación de los grábenes en el tiempo. Esta es una lámina de la web 1998 de Lloris y Hostos, donde veo las diferentes estructuras jurásicas. Tenemos allí el Perijá, tenemos allí el graben de Urdaneta, el 2, el número 3, el graben de Uribante, y bueno, Graben de Uribante y el Graben que está al noreste, está el Graben de San Lázaro. Entonces son estructuras jurásicas que están allí y bueno, y han sido investigadas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el señor Estefan, 1977, él habla del Graben de San Lázaro, por supuesto una estructura jurásica y delimitada por la falla de Trujillo, la falla de Árbol Redondo, es una de las estructuras que han estudiado los geólogos allí. Eso está entre la población de San Lázaro, Trujillo, Santa Ana y continúa la población de Carachi, continúa más hacia el norte. Y estos son graves que están presentes en el noreste y también en la parte suroeste de los Andes. Allí, bueno, yo tomé algunas fotografías de la parte, por ejemplo, del Graben, está el granito de Valera, la parte del Gran Cretácico están los afloramientos de las peñas, que eso es Cretácico. Está también la formación La Quinta, que por supuesto si es un gran Jurásico, pues yo debo tener allí capas rojas. Aquí las capas rojas pues son de la formación La Quinta y que está en el centro del grave. ¿Por qué es importante los grábenes? Bueno, uno de los ejercicios que se realizó es, por ejemplo, aquí es de lo que estaba hablando el profesor Audemars en la primera
en la primera charla asociada con GIAME, aquí se hizo un pequeño geodinámica numérica modeling, o sea, un ejemplo numérico de si, por ejemplo, tengo un graben que tiene, bueno, todos sabemos fallas normales asociadas, la base llega hasta la intracorteza, corteza inferior, superior, está más o menos 24 kilómetros. ¿Y qué pasa si ese graben es sometido a un acortamiento de, por ejemplo, en este caso, 40 kilómetros? Que es lo que más o menos tiene por allí este Monod 2010, 2011. Él tiene un acortamiento de 40 a 45 kilómetros. Entonces, esta es la forma como se comporta ese tipo de grave, o cómo es el análisis de cómo se comporta, ¿sí?, en presencia de estos esfuerzos de acortamiento. Yo veo de la parte noroeste, las fallas están más inclinadas. Esa sería la parte noroeste, la cuenca del lago Maracaibo. Habría de repente mayor espesor sedimentario, mientras que la parte sureste, las fallas están menos inclinadas, el espesor sedimentario sería menor. Y claro, cuando se produce el acortamiento, se produce la inversión del grave, y más o menos esta es la forma como se comporta. O sea, que es parecido a lo que habló el profesor Odemar en la charla pasada. Bueno, ¿por qué hablamos de los grábenes? Y bueno, importante porque de allí se generan lo que es los Andes venezolanos. De la inversión de esas estructuras se generan los Andes. En principio, eso eran unos grábenes que estaban, por ejemplo, esto es tomado de Bermúdez 2010 y de Araujo y Orihuela 2023. este, en el Oligoceno, teníamos que los grábenes, tanto de Uribante como de San Lázaro, era un mismo graben, estaban superpuestos. Luego, para el Mioceno, empieza a aparecer las fallas inversas, producto del acortamiento. Eso me genera los Andes, que primero es el levantamiento, y luego en el Plioceno empieza a moverse la falla de Boconó, producto del inyector de Pamplona y del choque de la placa de Nazca, pues, allá en el suroeste. Empieza a moverse de forma rumbo lateral derecho de la falla de Boconó. Luego, en la parte inferior, bueno, podemos ver los puntos en amarillo, me indican la distancia que hay entre el mínimo gravimétrico que está en la cuenca de Barinas Apure y el mínimo gravimétrico que está en la cuenca del lago de Maracaibo. Al inicio estaban, estaban en el mismo sitio, cuando empieza el levantamiento también, pero después que empieza a moverse la falla, este, empieza a moverse la falla de Bocono, su movimiento rumbo lateral derecho, esos mínimos se desplazan. Si medimos la distancia entre esos mínimos, podríamos obtener cuánto es el desplazamiento de la falla de Boconó. Esta es una idea del profesor Audemars en su paper del 2002. Bueno, aquí está un poquito más. Aló, aló, no se escucha. Hola, buenas tardes. Sí, dejamos escuchar a Francisco. Se detuvo la presentación. Sí, se dejó de ver la presentación, Francisco. Sí, déjame ver aquí qué pasó. Ya, déjame volver a compartir. Imagino que Seguro. volver a...
¿Se está viendo? Sí, ya se logra ver, Francisco. Ah, ok, bueno, yo aquí no la logro ver en mi computadora, pero bueno, Claro, estamos al inicio, a ver, creo que estamos moviendo hacia adelante. sí, estamos hablando sobre la falla de Boconó y su Sí, movimiento rumbo lateral derecho de los grábenes. Bueno, creo que aquí culminamos. Aquí los puntos, los triángulos invertidos en color amarillo me van a representar lo que es el desplazamiento de la falla de Boconó, que aproximadamente serían 60 kilómetros. Por supuesto, esto tiene un impacto directo en lo que es las cuencas petrolíferas de la cuenca del lago Maracaibo. Allí, de acuerdo a ese desplazamiento, se van a producir migraciones, allí de hidrocarburos, se van a producir por este tipo de desplazamiento. Pues esto me está afectando todo lo que es la parte noroccidente de Venezuela debido al movimiento de esta falla, además del impacto en la parte sismológica. Bueno, otra de los problemas que tenemos allí con lo que es el orógeno andino o el sistema montañoso de Mérida es el siguiente. Por lo general, ya lo tengo ya en mi pantalla, ya lo puedo ver bien. Este, por lo general, los sistemas montañosos, por ejemplo, en el caso del Himalaya, yo veo en la parte de arriba la anomalía gravimétrica. Aquí tengo un azulito que me indica que ese es un mínimo gravimétrico. Más abajo tengo la topografía. Esa topografía tiene una correlación inversa. Pues a mayor topografía, más negativo será la anomalía gravimétrica. Pero en el caso de Venezuela, en el caso de los Andes de Mérida, eso no es así. Eso ha llamado la atención a los autores desde los años 50, donde la anomalía gravimétrica está corrida hacia el noroeste unos 50 kilómetros, no está sobre la montaña. O sea, como en el caso del Himalaya, el mínimo está sobre la montaña, pero en el caso de Mérida, o sea, está corrida hacia el noroeste, ese mínimo está corrido hacia allá. Una parte son los espesores de sedimento, pero es una de las incógnitas o de los estudios de GIAME es tratar de resolver este tipo de incógnitas. Pues los Andes pareciera que no tiene raíz en consonancia con lo que es el modelo del orógeno flotante. Pues me dice que necesariamente no tiene que tener raíz los Andes venezolanos. Allí tenemos la simetría de lo que es el sistema del orógeno andino. De la parte noroeste tenemos el lago de Maracaibo con un gran espesor de sedimento. Allí el espesor de sedimento es aproximadamente 10 kilómetros. Lo que tenemos desde superficie hasta el basamento, hay aproximadamente 10 kilómetros. Y de la parte de la cuenca de Barinas Apures, la parte sureste, yo tengo un espesor de sedimento de 5 kilómetros. Esto se ha hecho con sísmica de reflexión y con gravimetría también. Entonces yo tengo allí que esto es un orógeno asimétrico. Ya por acá me dice, bueno, mira, los Andes de Mérida es un orógeno asimétrico, no es simétrico. Entonces, esta es una de las cosas interesantes de lo que es la simetría asociada al orógeno andino. Aquí les presento muchos de los modelos que se han planteado, o sea, o ya se estaba viendo, pues, para los años 50, se estaba viendo cómo, cómo era la gravimetría allí. Esto, por ejemplo, eh, se estaba viendo, se oye.
Sí, se oye bien, se ve perfecto también. Ok, perfecto. Entonces, Falling Beam, en el año 1982, ya él plantea ciertos modelos. Si vemos en la parte inferior, vemos la cuenca del lago Maracaibo con alto espesor de sedimentos y de la parte sureste, la cuenca Barinas Apure con menos espesor de sedimentos y la gravimetría allí. En el año 82, Bonini también plantea un modelo gravimétrico. Entonces, en este modelo gravimétrico, me dice, bueno, yo tengo alto espesor de sedimento en la cuenca del lago Maracaibo y yo tengo allí esto que se ve inferior en la parte sedimentaria de la cuenca del agua de Maracaibo, es el bloque de Maracaibo. Ese bloque de Maracaibo pareciera que está subductando en dirección sureste a lo que es el bloque suramericano. Entonces, este es uno de los modelos que se han planteado allí. Ya hacia la parte oeste, yo tengo lo que es la subducción de lo que es la placa Caribe, y ese es el comportamiento gravimétrico y el modelado que plantea Bonini para el año 1982. También el Chassin en el año 2005, él plantea de que hay, aquí se ve, por ejemplo, para Chassin, se ve en la parte inferior, él, según la gravimetría, el modelado gravimétrico que hicieron, plantea la subducción noroeste de lo que es la placa suramericana, o sea, dice que es la placa suramericana que está subductando lo que sería el bloque de Maracaibo. Arnaiz 2009 también es de esta misma idea. La placa suramericana está subductando lo que es el bloque de Maracaibo y eso me ayuda a que compensar lo que es el mínimo gravimétrico. Esta es una forma de entender o cuál sería la explicación de ese inmenso mínimo que tenemos allí. ¿Por qué? Porque al parecer, con los 10 kilómetros que tenemos de espesor sedimentario en la cuenca del lago de Maracaibo, no es suficiente para acoplar aquel mínimo. O sea, la gravedad observada y calculada no es la misma, a pesar de esos 10 kilómetros, y entonces esto es uno de los modelos planteados. Eh, bueno, seguidamente, de acuerdo a estos modelos gravimétricos, ¿qué es lo primero que se tiene? Pues lo primero que se tiene de los Andes venezolanos es la gravimetría. Antes del proyecto GIAME no teníamos más nada. Por supuesto, si la gravimetría es la que nos da las primeras luces, pues por eso continuamos haciendo gravimetría de mejor calidad y homologada para tratar de resolver las incógnitas o los problemas asociados al orógeno andino. Allí tenemos los diferentes modelos propuestos para los Andes de Mérida. Uno de los fue el modelo en flor positiva, que eso es debido a González de Juana, 1980. Él dice que en los Andes venezolanos es una estructura en flor simétrica. Ya vemos que no es simétrica, esta estructura no es simétrica. Después tenemos una subducción de FLAC propuesta por algunos autores, entre ellos la gente de Man, Escalona, y no me acuerdo del autor en este momento, este, donde ellos plantean una subducción de slack, o sea, una subducción plana. Me dice que la placa Caribe llega hasta los Andes y debido al acople mecánico entre esta placa y la corteza superior, me origina el levantamiento andino, me origina esas fallas inversas que me producen el levantamiento andino. El problema de este modelo es la sismicidad. La sismicidad no asociada a esto, o una placa subductando tan al sur, no tiene una sismicidad tan profunda. Pero bueno, estos son algunos de los modelos planteados. También tenemos el modelo de la subducción sureste, como lo que acabamos de ver. Aquí, por ejemplo, el bloque de Maracaibo está subductando bajo el bloque suramericano. Ese es el modelo C. Para el modelo D, yo tengo lo que es la subducción noroeste, que es que el continente suramericano está subductando lo que sería el bloque de Maracaibo y finalmente tenemos el modelo
modelo de hidrógeno flotante, donde me dice que tenemos un despegue común de las fallas maestras, tiene un despegue común que me origina los Andes de Mérida, o sea que los Andes de Mérida estaría flotando sobre la corteza, sobre la corteza. Entonces, estos son uno de los modelos planteados para los Andes de Mérida y bueno, por supuesto queremos llegar al modelo que sea más cónsono a la realidad con todo lo que estábamos haciendo en Guíame. Ya saliendo un poquito de la parte cualitativa, entramos poco a la parte cuantitativa, se han hecho más trabajo, pero no voy a hablar de todo porque sería demasiado tiempo. Pero una de las cosas que se hace con gravimetría es análisis espectral. Esto es debido a Spectrogram 1970, donde las fuentes se ven como un conjunto de fuentes en profundidad. Y con el análisis espectral, que es una técnica que trabaja con la transformada de Fourier, yo puedo pues ver, hacer el logaritmo neperiano de la energía y eso me da la pendiente de esas rectas, me da las fuentes profundas, fuentes someras y fuentes más superficiales y por supuesto el ruido. Son una de las técnicas que hemos aplicado allí. Se hizo para el mapa de anomalía de Bouguer del occidente de Venezuela y esto es lo que se obtiene. Análisis espectral me dice que, por ejemplo, la placa Caribe estaría a una profundidad promedio de 120 kilómetros. Mojorovic me está a una profundidad promedio de 45, que es más o menos la profundidad de Moho en el continente. Y me dice que también que la corteza superior, corteza inferior, que es donde se originarían los de Coleman sí, los de Coleman sería más o menos 25 kilómetros, es más o menos donde estaría ubicado la raíz de lo que sería la falla de Boconó y tal vez la falla de Valera. El basamento tiene una profundidad promedio de 5 kilómetros. Esto es más o menos lo que se obtiene cuantitativamente hablando para el occidente del país aplicando análisis espectral. También se implantó el algoritmo de Cordell-Henderson, que yo trato de ver la profundidad de los sedimentos, quiero ver la columna sedimentaria, y entonces se plantea, bueno, este modelo, la idea es que la gravedad observada y la gravedad calculada sean mínimas. Esto es un proceso interactivo que se basaba en este algoritmo, entonces, para tratar de hallar la profundidad del basamento hidrometamórfico. Por supuesto, esto tiene interés petrolero, es más exploratorio, sin embargo, es una interfase muy importante a la hora de hacer un modelado gravimétrico regional, tener esta interfase perfectamente controlada. Allí tenemos, eso es los pozos que llegan a basamento metamórfico, según las carpetas de pozos, según el mapa de Foster Smith. Estos son los pozos que llegan a basamento, eso se utiliza como puntos de control para realizar un cálculo o inversión gravimétrica para obtener lo que es la profundidad del basamento metamórfico. Una vez que se hace la inversión, bueno, este es un mapa de inversión o mapa de la profundidad del basamento ígneo metamórfico en el occidente de Venezuela. Lo vemos del lado izquierdo, por supuesto es muy parecido a un residual. Y del lado derecho yo puedo ver las líneas sísmicas adquiridas en el lago de Maracaibo y en la cuenca Barinas Apure. La línea que se ve allí, color morada, es la inversión gravimétrica. Y lo otro, bueno, es el resultado de la sísmica. Entonces, la línea de color morada me dice, esa es la profundidad de mi basamento, está allí. Vemos que da bastante bien. Bueno, eso es importante en la zona donde no tenemos sísmica, pues, o sea, es relevante donde no tenemos sísmica. Donde tenemos sísmica, bueno, la sísmica me da ya los valores como tal, los pozos, pero donde no tenemos nada y tenemos gravimetría, yo puedo tener una idea de cuánto es esa interfase. Eso fue lo que se hizo para el occidente de Venezuela. Otra de las cosas que se hizo, bueno, aplicando el filtro pasabanda al obtenido de análisis espectral. Por ejemplo, se aplica un filtro pasabanda para extraer Mojorovic. No quiero la placa Caribe, tampoco quiero fuentes superficiales, sino quiero saber cuánto es la profundidad del moho en el occidente de Venezuela. Eso es otro de los ejercicios. La idea es obtener la contribución o cómo es la ubicación espacial de cada una de esas interfaces
que me afectan la anomalía gravimétrica. Bueno, para eso se utiliza el algoritmo de Parker-Goldenburg. Parker en 1976 empieza a trabajar la gravimetría utilizando la transformada de Fourier. Más tarde Goldenburg utiliza esta transformada para hallar las profundidades de la fuente. Eso se aplicó en el occidente de Venezuela. Y yo tengo, por ejemplo, esta es la profundidad de Mo obtenido la inversión gravimétrica y del lado derecho yo tengo la profundidad de Mohorovic obtenida con la sísmica de refracción del profesor Smith, una publicación del profesor Smith 2021. Hay ciertas analogías, hay ciertas para mí, o sea, está bastante bueno lo que se tiene con gravimetría, comparándolo con la sísmica de refracción. Entonces me dice, bueno, esto es un método que tú puedes utilizar para hallar las diferentes interfaces y con ello construir un modelo 3D de lo que serían los Andes venezolanos en conjunto con lo dado por la sísmica de refracción. Sísmica de reflexión, pues casi sobre los Andes no hay, entonces, bueno, hay que apoyarse con otros métodos. Aquí no está el magnetotelúrico, pero es otro de los métodos que se aplicó allí. Finalmente, entre las conclusiones tenemos el uso de los métodos gravimétricos en el proyecto GIAME complementa la información sísmica y geológica en el modelado cortical de los Andes de Mérida, aportando información de fuentes locales y fuentes regionales. Permite estudiar la cinemática del sistema de fallas de Boconó, ubicación, rumbo y usamiento de esta. Mediante la inversión matemática de campo gravimétrico es posible hallar la profundidad de las principales interfaces y con ello discriminar algunos modelos propuestos. Y a través de la inversión se obtiene la cobertura sedimentaria de la cuenca del lago Maracaibo, 10 kilómetros, y la cuenca Barilla de Apure, 5 kilómetros, observando la simetría asociada a las cuencas circundantes de los Andes de Mérida. Bueno, como ya les he mencionado, con estos resultados, allí yo no coloqué lo que es la interfaz intracorteza, corteza superior e inferior, también esa es otra interfaz bastante interesante e importante que me va a dar luces para construir un modelo 3D gravimétrico que me pueda dar una respuesta de lo por qué el oro bandito tiene ese comportamiento. Bueno, esto sería todo lo que tendría que decirle. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias, Francisco. Saludos nuevamente a todos. De verdad muy interesante, Francisco, de verdad muy importante y oportuna toda la información que nos compartes, la referencia, ¿no?, que nos has compartido magistral. Eh, bueno, los que estamos acá, igual, si hay alguna inquietud, comentario, alguna pregunta, por favor, los micrófonos pueden quedar abiertos o, bueno, igualmente pueden escribir su inquietud por el chat y, bueno, podemos dedicar unos pocos minutos a eso mientras. Hola, muy buena tu presentación, Francisco. Te quería hacer una consulta. Desde el punto de vista de la exploración petrolera, este trabajo que ustedes han hecho ha logrado mostrar o identificar, o mejor definir, algunas de las zonas prospectivas que no hayan sido exploradas con técnicas convencionales como sísmica o que hayan quedado no exploradas, y pudiera mostrar algunos ejemplos y específicamente que me gustaría escuchar tus comentarios sobre la zona del oeste de Apure en la parte sur de los Andes. ¿Me escuchan? Sí. 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 Por ejemplo, en la parte de Zulia Oriental, o la parte norte del Zulia, allí eh, se hizo sísmica de reflexión, los resultados no fueron buenos, con los mapas que se han obtenido y con la homologación de estos datos.
hemos obtenido allí hemos podido visualizar diferentes estructuras como alto espesor de sedimento, alto espesor de basamento, que tienen un impacto directo en lo que sería, por un lado, la ubicación de la nueva sísmica que vamos a utilizar, porque el problema es que estos métodos han sido de alguna forma muy marginados. Marginados porque como andaba ese error por allí, ese error me produce unas anomalías ficticias, artefactos matemáticos que cuando tú lo ves a priori, entonces tú dices, bueno, pero allí hay un alto y según lo que la geología no me está dando eso, la geología de superficie o con la sísmica está variando demasiado con lo que me está dando la gravimetría. Entonces ya con la homologación del dato gravimétrico hemos tenido muchos mejores resultados y por ejemplo a la hora de plantear una sísmica de reflexión, por ejemplo, una adquisición, yo ya tengo con esto, cómo es el rumbo, cómo es el buzamiento de las estructuras, dónde están los grandes espesores sedimentarios y cómo debo yo plantear la adquisición sísmica para poder ver los objetivos y que eso no lo teníamos, pues. Por ejemplo, hacia a la parte de la depresión del Táchira, Tú allí podrías tenemos, mostrar en el mapa, podrías irte a la lámina esa y nos ubicas mejor, por favor. no sé si ya, ok. Puede ser este mapa. Este, yo aquí en la depresión del Táchira, donde está DT, si ustedes se fijan del lado colombiano, es donde, del lado colombiano y del lado venezolano, ahí tenemos un espesor de sedimentos bastante importante. La inversión dice que ahí aproximadamente tenemos 6 kilómetros de espesor de sedimentario. Nosotros, pues, en su momento, pues, no le hicimos mucho caso a esto. Sin embargo, del lado colombiano, ahí tenemos el pozo Gibraltar y ahí están perforando. O sea, ahí está, porque ahí hay un sistema petrolífero asociado, donde por lo general no tenemos esos mínimos gravimétricos y no es afectado por las napas de Lara, por ejemplo, el caso de Barinápure, ahí seguro tenemos un sistema petrolífero con una madre cretácica, una roca madre cretácica. Por ejemplo, bueno, voy a buscar otro mapa porque esto no me gusta mucho. Eh, ajá, en este que es un mapa residual, por ejemplo, Falcón Oriental está en esta zona, más o menos en esta zona, perdón, Zulia Norte, hacia arriba de la línea amarilla, yo tengo ahí unos espesores sedimentarios bastante importantes que están al sur de la falla de Ocancón. Este, ahí yo tengo un sistema petrolífero, posiblemente cretácico, o sea, roca madre cretácica y sedimentos eocenos, o sea, porque ahí tengo un espesor de sedimentario de hasta de 8 kilómetros. Por supuesto, la gravimetría nunca va a competir con la sísmica de reflexión, pero si yo no tengo, si la sísmica de reflexión no me está dando buenos resultados, yo tengo algo de qué amarrarme. Otra de las cosas importantes que estamos viendo es, por ejemplo, la continuación hacia el noreste de lo que es de la cuenca del lago de Maracaibo. Eso me dice la gravimetría que de una forma eso está, yo veo el rumbo de las estructuras que está hacia el noreste y por aquí, por ejemplo, hay un límite entre la cuenca del lago de Maracaibo y lo que es la cuenca de Falcón. O sea, esa es una de las cosas que podemos ver y que son bastante importantes
a nivel exploratorio. Otra cosa que yo veo aquí, por ejemplo, esto que tengo acá, ese, cuando termina el rojo, eso es un límite asociado a lo que es el alóctono y autóctono, el autóctono andino y el alóctono de las napas de Lara. Hay también un límite que me dice, mira, los Andes venezolanos llegan hasta acá. Y bueno, eso es una de las cosas que les podría comentar de, también, por ejemplo, en lo que es el sur Purumaco, pues ahí tenemos lo que es los pozos Perla, y yo veo ahí, bueno, gran espesor de sedimentario. Yo veo también la continuación de las fallas, que eso no está muy bien estudiado, o sea, cómo es la continuación de la falla de Lagarto Sabaneta. Fíjense que según las fallas cuaternarias están así, pero hay otras fallas que continúan hacia el norte. Entonces eso es bastante interesante. Ahí tenemos también lo que es la península de Paraguaná con el Cerro Santa Ana. Y bueno, mediante la gravimetría yo puedo, y métodos magnéticos también, podría discriminar el tipo de roca o basamento que yo tenga allí. Este, sí, bueno, eso es lo que se me ocurre en este momento con respecto a la pregunta que me hiciste. Muchísimas gracias. Sí, 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 ¿tienen otra pregunta? Sí, señor, quedamos atentos acá. ¿Algún otro comentario? Bueno, tengo otra curiosidad, Francisco. En esa base de datos, ustedes están utilizando en todos esos mapas, todas esas datas que tú mostraste ahí. Yo recuerdo que cuando yo estudié en la Universidad Simón Bolívar, nosotros íbamos, bueno, todas las escuelas de campo iban a esa zona de la Vueltosa a hacer gravimetría y magnetometría, con el profesor Andrés Pillo, que en paz descanse. Esa data está usada en su estudio, ¿no? Esa data está disponible para ustedes. Fíjate, o sea, el profesor Víctor Graterol ha hecho una recopilación de lo que es la gravimetría a nivel nacional. Es una persona que está haciendo gravimetría hace muchísimos años. Él es profesor de la Universidad Simón Bolívar, también de la UCB, y él ha hecho una recopilación de todos esos levantamientos gravimétricos. Él ha tratado también de limpiar todos estos datos. Sin embargo, por ejemplo, el proyecto GIAME fue un proyecto que nos permitió, o sea, vamos a empezar a utilizar una data que esté completamente homologada. Sin embargo, yo para mi tesis, en vista de que había muchos parches blancos, muchas zonas donde no había gravimetría como tal, no había una buena densidad de estaciones y bueno, para tener unos buenos mapas hace falta datos. Bueno, vamos a reparar, vamos a utilizar lo que tenemos en la base de datos vieja. Y entonces, claro, eso hay que hacerlo con sumo cuidado porque las alturas primero son diferentes. Unas son ortométricas, otras son elipsoidales. Las nuevas son alturas elipsoidales, tomadas con GPS, eso es GPS diferenciales. Y antes, pues, la altura ortométrica, pues algunas veces se hacía con mapas, otras veces no. Entonces hay que tener cuidado al mezclar esos dos tipos de datos y siempre estar, si tú los mezclas, tienes que estar en un proceso interactivo. Vamos a ver cómo dan los resultados con la geología, vamos a ver qué dan los resultados con las fallas que tengamos por allí. Siempre es un proceso interactivo para ver si la mezcla está bien. Si la mezcla no está bien, o sea, ni pensarlo en mezclarlo. Por ejemplo, en la zona de Menedea Costa, ajá, en la zona de Menedea Costa, bueno, al terminar la línea amarilla del lado este, esa es la zona de Menedea Costa. Ahí hicimos un levantamiento en los años 2016, 2017 con objetivo petrolero. Y yo en su momento, bueno, ya escribimos aproximadamente, creo que 2.000 estaciones. Yo en su momento traté de hacer una mezcla con lo que teníamos en la base de datos vieja. No, no, eso ni pensarlo. O sea, cuando tú veías los resultados, te dabas cuenta de que eso, o sea, era un disparate mezclarlo. Sin embargo, a nivel regional, el occidente de Venezuela, en las partes planas, tú puedes aplicar ciertos algoritmos de lo que les hablé allí, que tratas de ver si puedes mezclarlos, si esos datos son no cónsonos con las diferencias de altura. No es válido para, por ejemplo, el caso de los Andes. Ahí no puedes hacer nada porque
un metro, 2 metros más adelante o más atrás, tú puedes tener una caída de 100, 200 kilómetros y no puedes mezclar datos tampoco. Ahí es sumamente importante la ubicación X, Y, Z. Sin embargo, en los llanos, la cuenca de Barinapure, lo que es la cuenca de Falcón, en la parte plana, tú puedes mezclar datos. Bueno, yo ahorita pues estoy con mi tesis, yo mediante cuando la termine, pues mis datos estarán libres, o sea, para que la gente lo pueda utilizar, pero mientras esté haciendo y obteniendo mis resultados, pues es parte de mi trabajo, allí hay un esfuerzo asociado, pues los tengo para generar mis resultados y luego que culmine, pues esos datos, bueno, estarán de repente disponibles. Vale, muchísimas gracias, Francisco, por tu comentario. Vale, excelente, Francisco. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario acá. Ah, bueno, hay unos comentarios acá en el chat. Mm, sí, a ver, por acá, bueno, preguntan, ¿existe algún tipo de conversión para llevar las alturas ortométricas a elipsoidales con el objeto de aprovechar esos datos? Sí, sí. O sea, la Universidad del Zulia, el profesor, bueno, creo que el profesor Hoyer, el profesor, este, me acuerdo del profesor, más el profesor Hoyer, con el que más tengo contacto, ellos hicieron un modelo geoidal y el modelo geoidal es un modelo que me permite ver las ondulaciones del geoide, las ondulaciones del geoide. Entonces la altura ortométrica está relacionada con la altura elipsoidal, pues, o sea, por medio de ondulaciones del geoide. Entonces, si tú sabes la altura ortométrica y tienes un modelo geoidal allí que te diga cuándo es la ondulación del geoide, tú puedes saber la otra altura, la altura elipsoidal. O sea, hay una relación que puedes trasladarte de un lado a otro sabiendo las ondulaciones del geoide que te lo da el modelo geoidal, que la gente de geodesia de la Universidad del Zulia ha hecho muy buen trabajo con ese tipo de ondulaciones del geoide a nivel nacional. El profesor Denizar, el objetivo de medir acá, o por un lado fue, no, bueno, fue ayudarnos con el gravímetro absoluto, pero otro lado era hacer un modelo geoidal al nivel de Latinoamérica. O sea, teníamos Venezuela, Brasil, y creo que después le iba a medir hacia el sur. Entonces, claro, el modelo geoidal del Zulia es para nosotros, es para Venezuela y está, o sea, tiene mayor densidad de estaciones. Sin embargo, allí hay un problema también que yo he visto, porque el modelo geoidal que ellos realizan utiliza datos gravimétricos y esos datos gravimétricos pueden estar contaminados con el problema que les hablé al principio, que son los 14,8 miligramos de más. Eso es un problema que hasta los datos satelitales podrían tenerlo, porque los datos satelitales es una mezcla de datos satelitales, largas longitudes de onda con datos terrestres. Y a veces los datos terrestres tienen ese problema. Entonces eso hay que mirarlo con un sumo cuidado cuando uno vaya a utilizar ese tipo de fuentes. Pues. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese error que está rondando por allí. No fue solo en Venezuela, sino eso a nivel mundial. Eso viene de un error que se cometió en Potsdam en los años 14 en Alemania, se midió con un péndulo y entonces de allí aparte ese error, ellos hicieron una red gravimétrica a nivel mundial y allí es donde viene ese error. Por eso está la profesora Nuria Orihuela lo escribió muy bien en Historia de la Gravimetría, que es un artículo del año 2011. No sé si tienen otra pregunta. Excelente, Francisco. Y a ver, bueno, por acá por el chat, de momento no hay ninguna otra pregunta. ¿Alguien tiene alguna consulta, comentario? Bueno, de momento, en caso de no haber ninguna pregunta, no sé si Gabriel, algún comentario de cierre, lo podríamos.
A ver, bueno, un comentario acá en el chat. Sí, bueno, de Carla, excelente presentación. Sí, excelente. Bueno, no, Francisco, de todas formas, antes de cualquier cosa, de verdad, nuevamente muy agradecidos por tu participación, por tu excelente conferencia, ¿verdad? Muy, muy agradecidos porque, de verdad, bueno, vemos que detrás de todo lo que has mostrado hay un trabajo inmensamente grande y muchas horas y mucho tiempo de trabajo. Resumir todo esto es siempre toda una tarea titánica y, bueno, más agradecidos por compartirnos toda esta información que sabemos que es parte de tu trabajo que vienes realizando investigación, entonces de verdad que siempre tiene un valor importantísimo. Podrás no saber también cuando ya tengas toda la publicación completa, que siempre es importante para la comunidad que estamos en esta área, pues conocer que está disponible y por supuesto para todo lo que es la comunidad del conocimiento de venezolanos, digamos, y todos y extranjeros, pues tiene un valor importantísimo saber que esto está por allí, que todos estos trabajos se están realizando y que están disponibles. No sé si habrá algún comentario de cierre, y de verdad, nuevamente muy agradecido, Francisco. No, bueno, bueno, muchísimas gracias a la Sociedad Venezolana de Geofísicos y la Sociedad Venezolana de Geólogos por la oportunidad. De verdad, yo me siento muy honrado que me hayan tomado en cuenta para la presentación. Sí, bueno, el proyecto Guíame continúa, pues todavía los resultados, faltan resultados, por allí hay estudios, bueno, la presentación de Fernando el mes que viene, pues me imagino que va a hablar de sus resultados. Y bueno, hay mucha tela que cortar todavía, pues yo creo que 5 o 10 años y todavía no hemos resuelto los enigmas del orógeno andino. Entonces, muchísimas gracias. Eh, Ciertamente. bueno, antes de que cerremos aquí, como tú comentaste hace rato, Francisco, los métodos potenciales a veces son olvidados, etcétera, pero siempre hay una aplicación para eso y bueno, hay que mantenerlo siempre uno informado al día de los últimos desarrollos y aplicaciones no convencionales. A veces creo que te comenté el otro día de algunas personas que no tienen sísmica en una zona y estaban consultando a ver qué otras cosas pudieran hacer. De repente en un futuro pudiéramos invitarte otra vez para que nos hables un poco más sobre otras aplicaciones no convencionales de los métodos potenciales. Pero por ahora, muchísimas gracias, Francisco, por tu presentación. Ok, perfecto. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Excelente, bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Igual la conferencia está siendo grabada, creo que podemos pararla por allí por cerrada, Francisco. No sé si Ok, vamos a dar el entonces cierre ahí. voy a cerrar por acá, Gabriel. Sí, correcto, vamos a cerrar allí Gracias. Me voy a la desconectar. Hasta luego, grabación. Y bueno, muchachos. muchísimas gracias.